tal? Gracias a todos los que están siguiendo esta tercera edición de Forbes Summit Healthcare, la primera por este medio. Ministro, muchísimas gracias porque son días complicadísimos, así que especial agradecimiento por este encuentro con Forbes Argentina. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por el excelente panel que tienen allí. Muy interesante ir escuchándolos. Muchas gracias. Les recuerdo a los que nos están viendo, lunes, miércoles y viernes, en esta semana, 2 horas por día, haciendo este Forbes Summit. Ministro, empiezo con las preguntas porque sé que el tiempo no sobra. Hay una reunión de día con el presidente, o estaba prevista por lo menos, con el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia. La primera pregunta que quiero hacerle es si se está contemplando como una medida posible el regreso a la fase 1 en el corto plazo. Mira, yo te diría, como siempre decimos, ¿no? Esta es una pandemia que nos ha traído un escenario inédito, donde todos estamos necesitando aprender día a día y sobre todo no hay soluciones mágicas de nada. Casi todas nuestras decisiones son entre una decisión mala y otra peor. Con lo cual, nuestro concepto esencial o central en la estrategia de gobierno de la pandemia, más allá de la cuestión operativa de la atención sanitaria, es sostener con claridad una estrategia y una metodología de vinculación del gobierno con la ciudadanía, donde podamos comprender la expresión de la ciudadanía diversa, heterogénea que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y poder resumir entre todos ellos una propuesta que pueda ser suficientemente acompañada por la enorme mayoría. De manera que nosotros no nos anticipamos nunca a las medidas que pudiéramos tomar, sino siempre decimos, tenemos una metodología de medición de la realidad, de juntar evidencia que a veces llega tarde porque, como saben todos, los enfermos de hoy ya se contagiaron hace unos días, pero en todo caso es evidencia al fin, y le decimos a la ciudadanía, nosotros todos los días mostramos transparentemente nuestros datos, en base al resultado de nuestros datos les vamos a proponer una alternativa. Nosotros no creemos en un gobierno paternalista que le dice a la gente lo que tiene que hacer, primero por el momento histórico del comportamiento humano, pero además las pandemias no se gestionan de esa manera. Entonces nosotros decimos, les vamos a proponer a la ciudadanía de acuerdo a los datos. Si los datos de esta semana mostraran, como están insistentemente afirmando los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que efectivamente, digamos, se va a hacer una situación de difícil manejo, nosotros los vamos a mostrar y en base a haberlos mostrado les vamos a proponer a la ciudadanía un plan de acción, que podría ser pedirles un último y enorme esfuerzo para pasar esta última parte de la curva, o podría ser sostenernos como estamos. Eso depende mucho de cómo estemos en estos días. Lo que sí, para cerrar un poco mi respuesta, es natural entender que somos un área metropolitana integrada, con lo cual no es que tenemos total autonomía para decidir, somos parte de un conglomerado urbano, así funciona nuestra economía, nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos afectivos, y por lo tanto esta es nuestra mirada que vamos a tener que compartir también con la provincia de Buenos Aires para tener una mirada relativamente común, que tenga implementaciones diferentes, pero que básicamente una estrategia en común, ¿no? Ministro, digamos, hay un consenso que en términos sanitarios, comparando a Argentina en la tasa de fallecidos por millón de habitantes, es un éxito o ha sido un éxito la cuarentena temprana. La pregunta siguiente, en relación a lo que usted me acaba de responder, es si a 100 días, casi 100 días de aquella cuarentena temprana, tener que volver eventualmente a una fase 1 no representaría un fracaso de alguna manera, o la otra pregunta es ¿en qué fallamos y qué se puede mejorar? Yo te diría, la palabra fracaso es muy fuerte para la realidad argentina, porque los argentinos tenemos cierta tendencia a creer que somos únicos, pero la verdad es que somos parte de este mundo, ¿no? El nivel de interdependencia que tiene hoy el mundo realmente es muy alto, y es poco razonable pensar que países con una infraestructura sanitaria, con unas instituciones muy poderosas, con una economía mucho más robusta, han sufrido un enorme dolor social, económico y sanitario, y pongo ejemplos como Italia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, países de un enorme potencial, mucho mayor al nuestro, han tenido una enorme dificultad y dolor, es poco razonable pensar que nosotros podríamos pasar todo esto sin dolor. Es poco razonable. Ahora, dicho todo esto y dado que tuvimos un tiempo para aprender,
es absolutamente lógico que la gente nos pida a los gobiernos, a los responsables, y también se pida a sí mismo en una reflexión interior de cada uno, de qué podemos hacer mejor nosotros. En ese camino yo creo que tomamos una decisión inteligente, precozmente el presidente tomó la decisión. Después, por supuesto que en las lecciones aprendidas 3 meses después uno puede hacer algún ajuste de detalle, pero la decisión a mi juicio fue absolutamente prudente y apropiada porque evitamos una catástrofe sanitaria que sin duda hubiera ocurrido, pero la ciudadanía no tiene por qué valorar algo que no ocurrió y que podría haber ocurrido, digamos, ¿no? Pero dicho eso, es en qué estamos hoy. En una situación bastante inédita que casi ningún país ha tenido que transitar. Por lo tanto, no tenemos experiencia internacional, que es una larga cuarentena con la peor parte por delante. Y yo vengo insistiendo en ese concepto hace varias semanas. No hay que confundirse con las imágenes europeas que están desandando la cuarentena y mejorando retomando los derechos individuales y las libertades individuales. Derechos y libertades que la ciudadanía, por motus propio, decidió prestárnoslos por un ratito a los que tomamos decisiones políticas, pero que nosotros tenemos que cuidar profundamente y manejarlo con mucho cuidado. Entonces, hoy tenemos a la gente que ya no está toda dispuesta a darnos esos derechos y garantías a otras personas, sino que las quieren ejecutar por su cuenta, un subgrupo de la sociedad, y otro subgrupo de la sociedad que considera que todavía hay que sostener esa medida. Y lo peor todavía no ha pasado. Entonces, esta situación es inédita, pero decididamente, yo creo que la palabra fracaso es muy fuerte, porque decididamente la realidad de los países en vías de desarrollo que han tenido la pandemia, han tenido una situación muy diferente a la Argentina. Entonces, lo primero para mí es saludar y felicitar en cómo llegamos hasta aquí. Pero lo más inteligente para mí, en vez de buscar qué anduvo mal para atrás o quién es el culpable, que es un modelo bastante propio de nuestra cultura, la cultura latina, yo creo que lo que deberíamos pensar es qué deberíamos hacer ahora para transitar esta última parte que nos queda. Ahí le pregunto sobre ese punto, doctor. Ministro, ¿cómo se está ampliando la capacidad de rastreo y de testeo, que es uno de los temas centrales, incluso donde la ciudad pareciera tener diferencias con la provincia? Y también le consulto qué obstáculos han tenido a la hora de poder recibir la cantidad de test necesarios para poder llevar adelante, bueno, el plan Detectar, que empezó a mediados de mayo. Yo, antes de ir a la cuestión muy técnica sobre los rastreos, y ahora te la contesto con precisión al final, pero la quisiera enmarcar en tu pregunta. Porque acá, digamos, las pandemias las gobiernan los ciudadanos. Los políticos lo que hacemos, organizamos, proponemos una vía común de la ciudadanía para que sea ordenada. Pero el comportamiento social es un elemento esencial en la pandemia, por eso yo insisto tanto de que los gobernantes no somos los que tenemos que indicar qué, sino tenemos que entender la sociedad que está dispuesta a hacer. Entonces, dicho esta primera parte, por supuesto que, digamos, el primer elemento que previene la progresión de la curva es el comportamiento ciudadano, el cuidado individual, la toma de decisiones cotidianas de lo que cada uno decide hacer en su día a día y cuánto decide exponerse al riesgo. Porque acá la gente hace una evaluación de que no se va a contagiar o que si se contagia a lo mejor es una cosa leve que no es muy importante, pero lo que hay que comprender es que el riesgo individual se integra dentro de un riesgo colectivo. La pandemia no tiene individuos, tiene sociedades. De hecho, se enferman las ciudades grandes que tienen grandes conglomerados urbanos, es decir, que es una enfermedad de la sociedad. Y no estamos tan acostumbrados a tomar decisiones en términos del colectivo. Más bien, los occidentales, y fíjate que los países orientales han tenido un comportamiento diferente en este sentido, los países occidentales estamos mucho más acostumbrados a tomar decisiones de riesgo individual y de beneficio o costo individual. Pero las pandemias exigen una respuesta colectiva que es más importante que la individual. Y ahí hay un núcleo muy importante para considerar. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer los gobiernos? Bueno, por supuesto, primero, fortalecer el sistema de salud. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo. Para que vos tengas una idea, teníamos en el subsector público 140 camas de terapia intensiva al día 1. Hoy tenemos 515. Es decir, hemos cuadruplicado la capacidad de respuesta del subsector público. Es decir, el esfuerzo es enorme porque la terapia intensiva es un lugar de enorme intensidad de recursos, sobre todo humanos, que es lo más difícil de adaptar y poner en lugar. Pero montamos infraestructura, montamos todos los sistemas de testeo sistemáticos y rápidos sobre todos los trabajadores de los hospitales y el sistema de salud,
sobre todos los trabajadores de los geriátricos. Llevamos más de 25.000 testeos hechos, identificando a más de 700 personas que dieron serología positiva y más de 50 que tuvieron PCR positiva, es decir, que estaban contagiantes dentro de los hospitales. Y dispusimos en el territorio 7 dispositivos territoriales en barrios vulnerables y 6 dispositivos al día de hoy. Mañana montamos el 7º en los barrios más formales de la ciudad, en este detectar o detectar móvil, con más de 1.000 rastreadores en territorio caminando todos los días casa por casa. Pero eso no es suficiente. Por eso yo te lo marcaba la primera parte, porque de nada sirve que nosotros tengamos en algún barrio los rastreadores y cuando golpean la puerta la gente se esconda, oculta los síntomas o tenga miedo de hablar. Hay una construcción de confianza que se tiene que dar entre el sistema de salud y la gente, donde cada uno aporte algo. Porque hay gente que dice, bueno, yo prefiero quedarme en mi casa, total ya se me va a pasar. Pero el problema no es él, es qué riesgo tiene la ciudadanía teniendo en la sociedad circulación viral. Entonces este aprendizaje de que el conjunto es tan importante como el individuo y la armonía entre los derechos individuales y colectivos es una diferente en la pandemia que la que veníamos trayendo, es un cambio paradigmático de nuestra forma de vincularnos que no lo hemos logrado cumplir todavía, pero estamos aprendiendo. El primer día que salieron las personas a hacer actividad física fue una imagen muy fea, donde nosotros como gobierno no lo manejamos bien, pero la gente tampoco supo tomar decisiones individuales para corregir lo que hicimos desde el gobierno, que fue una subestimación de la cantidad de gente que iba a salir. Y el segundo día tuvimos que salir como gobierno a dar una respuesta masiva, pero después la gente aprendió y empezó a comportarse, y este es el aprendizaje de la pandemia. Si hacemos un buen aprendizaje, esta última parte la vamos a pasar mucho mejor, pero además lo más importante, cuando pasemos esta parte de la pandemia, los últimos mes o mes y medio que nos queda, seremos una sociedad mucho más articulada, mucho más integrada y mucho más dispuesta a afrontar otros desafíos que la sociedad tenía, ¿no? Ministro, usted sacó el tema de los runners, que de alguna manera, es más, mal dicho, creo que se ha frivolizado el término runners en términos de que son ejercicios al aire libre. Y creo que es algo importante porque es algo saludable que incluso en numerosos países nunca se impidió. O sea, ante la misma evidencia, que es poca, porque todos los gobiernos tienen que lidiar con la falta de evidencia confirmada, numerosos países jamás impidieron la salida diaria de ejercicios al aire libre, e incluso la salida de los niños, que es un tema que yo vengo siguiendo especialmente. Entonces yo quería preguntarle en ese sentido si todavía hoy el presidente sigue diciendo salen a correr y se disparan los casos. Usted salió a responderle. Le quería preguntar si para oxigenar esta cuarentena, si para aumentar el compromiso de las personas hacia esa responsabilidad, no deberían, digamos, diseminar o apagar el pánico que por momentos parece extenderse en la sociedad o en cierta comunicación y decir, miren, si salen con prudencia los niños todos los días con sus padres en determinados horarios, como hizo España, por ejemplo, después de la tragedia, usted lo sabe muy bien, que pusieron horarios para los adultos mayores, que también sufren mucho, para los niños y para los ejercicios. Aquí, en la provincia, todavía ni siquiera se generó este esquema. ¿Cree que es posible implementar estas medidas para que se pueda oxigenar aún más la cuarentena y no al contrario aumentar el temor? Pasaste por dos temas que me gustaría analizar un poco. Lo primero de todo es, como argentinos, tenemos que aprender a gestionar un escenario de una larguísima cuarentena que ha desgastado en términos sociales, familiares, afectivos, de la esfera de la salud mental y sobre todo la esfera económica, haciendo perder dignidad a mucha gente y generando mucha angustia. Y por delante todavía tenemos la última parte de la montaña. Con lo cual, ahí tenemos que aprender. Nosotros creemos desde la Ciudad de Buenos Aires que el componente de actividad física, sobre todo por la masividad que tuvo, es indispensable como un componente para poder atravesar este momento. Y no por temas runner, no runner, digamos, es porque si no entendemos que los seres humanos somos multidimensionales y complejos, y que cada uno de nosotros tenemos alguna dimensión que somos más débiles o más incapaces de sostenerla, pero que necesitamos que todos sostengamos todo, porque de eso se trata la pandemia, el cuidado colectivo. A cada uno hay que darle lo que necesita, si es que cada uno logra aprender de cómo manejar eso de manera responsable y cuidada, que es un poco lo que vos estás diciendo. Pero déjame volver un segundito a un punto que pasaste muy rápido, y yo insisto mucho en estos tiempos.
es lo peor que puede transmitir un gobernante es miedo, o generar miedo en la sociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como buenos animalitos que somos, frente al miedo tenemos dos reacciones, o peleamos o huimos. Lo traemos de miles de años de evolución de la especie. Y las dos respuestas, la pelea o la huida, son las peores dos respuestas que puede tener una sociedad frente a una pandemia. La respuesta más apropiada es la cooperación, la colaboración, la reflexión interior y el comportamiento del cuidado del otro y el cuidado colectivo. Y para eso se necesita construir un espacio de confianza, un espacio donde la gente se sienta respetada más allá de la diversidad. Entonces, si los que no les gustan los que saben hacer actividad física los maltratan por las redes, o los maltratan física o personalmente, o los que salen a hacerla maltratan a los demás porque no entienden o porque tienen una ideología diferente, se pierde toda la capacidad de construir una mirada colectiva. Entonces nosotros los gobernantes lo que tenemos que hacer es contener esas reacciones, dar espacio para la expresión de todo el mundo, inclusive si quieren salir a hacer una manifestación en auto o una batucada a la noche desde los balcones. Son todas expresiones naturales que permiten que la gente exprese lo que les pasa y son muy importantes para sostener la energía de cada uno. Nosotros tenemos que comprender eso, tenemos que conducirlo, tenemos que contenerlo. Y ese es el camino que nosotros estamos tratando de construir en muy poquito tiempo. Imagínate que llevamos décadas y décadas de una cultura y en un par de semanas deberíamos tratar de evolucionar esa cultura a otra cosa. No es fácil, ni nosotros como gobernantes somos tan capaces, ni la ciudadanía es tan capaz de hacer una transformación tan rápida. Pero decididamente es a lo que hay que apostar. Es el único punto donde esta pandemia nos va a dejar algo positivo. Todo lo demás va a ser dolor, todo lo demás. ¿Qué, ministro? Porque nos quedó picando lo de los niños, que pueden llegar a tener más salidas, que no es muy poco, quizás 2 horas por fin de semana a 100 días de cuarentena. Mira, yo te diría así, la medida tiene ese alcance, pero todos sabemos que hay niños que con 1 hora alcanza y otros niños que necesitan más tiempo. Y nadie anda con un cronómetro viendo a qué hora sale y a qué hora entra el departamento. De manera que yo creo que si la ciudadanía sabe manejar eso, se puede manejar. Ahora, cuando vos ves en algunos lugares un grupo de mamás del colegio con todos los chicos del aula porque se quieren encontrar y juegan en la plaza, ahí rompimos la confianza. Porque, digamos, ese es el punto donde no tenemos que llegar, porque es lo que estamos evitando justamente al no ir a la escuela, es que ocurra eso. Entonces, hay matices, hay construcciones. Y por supuesto que no todos tenemos la misma fortaleza y no todos tenemos la misma mirada, pero necesitamos hacer un esfuerzo, a pesar de que alguien crea que eso no es peligroso y que crea yo lo hago igual porque no me importa, porque mi hijo entraña a los amigos, a lo mejor, a pesar de que crea que no es peligroso, debería hacer un esfuerzo para respetar la mirada común y no hacerlo igual. Y eso es lo que yo llamo a la ciudadanía un poco a la reflexión. Es que no todos vamos a estar de acuerdo con todo, pero lo que acordamos como política pública, y nosotros desde el Estado hacemos el mayor esfuerzo para representarlos a todos ustedes, que a pesar de que crean que no es suficiente o indicado o no corresponde, que hagan un esfuerzo para cumplirlo, porque de eso se trata el vivir en sociedad y ser parte de un todo. Ministro, quería preguntarle del tema de la economía, que es un tema que lo hablamos y es claramente uno de los impactos centrales. Usted viene vaticinando y que con razón en términos de cómo se va prolongando la cuarentena y se logró aplanar la curva, pero postergar el pico, digamos que el efecto en la economía es cada vez mayor. En la ciudad se fueron abriendo actividades, hay algunos sectores que necesitan mayor apertura, pero con un panorama tan complejo parece difícil. Le pregunto cómo es, si tienen previsto en el cortísimo plazo, con lo que está pasando en la provincia sobre todo, si se va a poder seguir flexibilizando con precaución el comercio en la ciudad de Buenos Aires o si lo ve muy difícil para esta etapa. Nosotros, como te decía al principio, la ciudadanía depositó en nosotros sus libertades individuales y sus derechos individuales. Y nosotros, tomando decisiones generales, siempre cometemos injusticias. Y sobre todo, esta pandemia le ha traído dolor a todo el mundo y también a nosotros. Y hay gente que confunde el dolor y el daño económico con que es consecuencia de las políticas públicas. Hay que tener muy en claro qué parte del daño es por la propia pandemia, como le ha pasado a todos los países, incluso los que han mantenido toda la economía abierta, y qué parte del daño son por las injusticias que cometemos nosotros, que siempre que
tomamos una decisión genérica, no aplica de manera apropiada a todo el mundo. Esas injusticias nuestras se pueden ir corrigiendo en la medida que la gente, en forma autónoma, vaya cumplimentando muy bien su autonomía, es decir, vaya tomando cada uno de ellos la liberación que vamos haciendo, pero lo haga de manera muy cuidada y respetada. Ahora, si podemos ir liberando más, digamos, nosotros estamos profundamente preocupados por la realidad económica, primero por la economía de la Argentina y de los ciudadanos, segundo porque eso genera mucho dolor y mucho daño sanitario, humano, es decir, de la indignidad de la pérdida del trabajo o de la indignidad de cerrar una mini pyme o una empresa familiar de 20, 30 o 50 años, no se vuelve. Entonces, es obvio que todo es esencial. Y por supuesto que la pérdida de la vida tampoco. Entonces, digamos, el cóctel es complejo, porque todo, digamos, de vuelta, y de la indignidad de deprimirse y quedarse con una depresión mayor a lo largo de toda la vida, tampoco se vuelve. Y como dicen algunas personas de la tercera edad, de mis pocos años que me quedan, perder el último de esta manera tampoco se vuelve. Es decir, acá digamos, estamos administrando todos escenarios muy dolorosos, muy complejos, todos que generan daño. No hay decisiones que no generen daño. Entonces, nadie tiene tal sabiduría para hacer esto de manera perfecta y que la aplica a cada uno. Por eso vuelve el concepto de que la construcción de gobierno-ciudadanía es tan importante. Ahora, más allá de todo esto que te digo, que es un poco más de marco teórico, estamos viendo una evolución de una curva en el AMBA que un poco más acelerada al lado de la provincia, un poquito menos acelerada al lado de la ciudad, tiene ribetes de preocupación importante. Entonces, nosotros lo que decimos es, cada día vamos a mostrar los datos. Si vemos que nuestros datos se estabilizan, o sobre todo, que es lo que estamos buscando fuertemente, bajamos nuestro R, nuestro índice de contagiosidad debajo de 1, rápidamente lo vamos a mostrar y vamos a ir liberando actividades una tras otra en la velocidad que podamos. Ahora, mientras nuestro R esté arriba de 1 y con tantos casos diarios como son los 600, 700 que tenemos ahora, es muy difícil seguir liberando actividades. No digo que es imposible, pero es muy difícil. Entonces, entre volver a fase 1 o liberar actividades, es imposible predecirlo. Al viernes de esta semana vamos a tener la lectura de esta semana y cuando tengamos esa lectura las vamos a mostrar a los datos y vamos a decir, miren, dado esto que ocurrió, nosotros como gobierno vamos a intensificar nuestras políticas públicas porque también nosotros tenemos mucho para hacer, no es mirar la curva y describirla, porque la curva hay que gestionarla. Entonces nosotros vamos a ir comentando día a día qué estamos haciendo para esa gestión y por supuesto vamos a mostrar los resultados y si alguien tiene propuestas, ideas, yo he visto muchos investigadores muy relevantes en la mesa, cualquiera que tenga soluciones, propuestas, siempre estamos abiertos. Nosotros decimos que de las críticas y de las propuestas solo se aprende. De manera que, digamos, y necesitamos una inteligencia colectiva que siempre es mayor que la individual que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Así que ahí siempre estamos abiertos a escuchar cualquier otra cosa que podamos hacer mejor y en el momento que le tengamos que pedir el esfuerzo lo pediremos y si no hace falta y tenemos que desandar esto y ofrecer más actividad económica, lo vamos a hacer. Últimas dos, ministro, no le robo más tiempo. La única, una cortita, es uno de los temas clave para una apertura, una vez que baje un poquito la tasa de contagio, es el tema del transporte público. A casi 100 días, ¿usted conoce que si ya existe un plan específico para poder lograr, a medida que aumente la circulación, un plan para disminuir el riesgo de contagio en transporte público? Sí, claro. Digamos, vos fíjate, ahí volvemos de vuelta al planteo anterior. Si todos fuéramos, porque luego los resultados de los países se comparan con otros países, ¿no? Pero si todos tuviéramos una cultura oriental y tuviéramos la conducta de que nadie se sube en transporte público si no hay un asiento libre, tendríamos largas colas en las estaciones de trenes con distanciamiento apropiado y los trenes pasarían y la gente no subiría. Pero en la práctica eso no funciona en nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura más latina y eso hay que respetarlo y interpretarlo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que necesitamos evitar que el transporte público sea usado por los no esenciales. Y eso ya es una injusticia de por sí. ¿Te das cuenta? Porque dejamos o bloqueamos el transporte público para gente que lo necesita para cosas importantes de su vida, pero fue categorizado como no esencial por un funcionario de turno, ¿no? Que ¿por qué una cosa es esencial y otra no?
cuán esencial es para esa persona ir a trabajar y no perder el trabajo. Entonces, estas son las cosas que estamos dialogando, que tenemos que aprender, porque el futuro, digamos, la vida sigue y la Argentina va a seguir estando acá. Y nuestra cultura tiene que evolucionar, o nos merecemos evolucionarlo. Entonces, el transporte público, nosotros tenemos que estar poniendo limitaciones severas, muy dolorosas, muy dañinas para la gente, porque no fuimos capaces de que puestos en una estación de tren, de subte o de colectivo, el chofer diga cuántos pueden subir y todos los demás no suban, porque todos tenemos un motivo importante para subir. Y ese es un punto que tal vez nos sirva para aprendizaje. Entonces, como no lo logramos hacer, el gobierno tiene que poner una limitación que es muy dolorosa. Nosotros esta semana vamos a controlar y bloquear toda persona no esencial, no podrá subir al transporte público y vamos a cometer un montón de injusticias. Y ojalá esto sea lo más corto posible, porque así es muy difícil trabajar en sociedad. Es como el famoso, hay un chiste en Europa que circuló que son dos fotos idénticas de un hombre esperando un colectivo, la misma foto, y es en Suecia, con distanciamiento social, sin distanciamiento social. Es la misma, es por una cuestión cultural y idiosincrasia, la misma distancia. La última pregunta que tiene que ver con Europa y con Asia, que es de alguna manera con otras realidades a la de Latinoamérica, viene anticipando lo que va sucediendo. Yo le quería preguntar si hay una explicación, o si cuál es la que más le convence hasta ahora, de por qué, habiendo sido tan poca la cantidad de la población que se contagió aparentemente en Europa, disminuyó drásticamente el contagio. Si es una cuestión estacional, si, digo, uno ve las calles hoy de Europa atestadas de gente y no parece haber por el momento un rebrote. Sí hay temor por una segunda ola ya más en el invierno. Sí, voy primero por el punto más de detalle y después voy a los grandes motivos para mí que juegan allí. El de detalle, que es lo estacional, me parece que lo estacional no juega tanto en la supervivencia del virus en las superficies, porque está demostrado que el contacto es un componente proporcionalmente menor, el contagio por contacto, sino que más bien es por gota, la mayoría, con lo cual lo estacional lo que hace es que la gente esté más encerrada, con la ventana más cerrada, con menos aireación, y ahí es donde juega un poco. Pero yo creo, mi interpretación personal sobre qué pasa con las curvas es un poco una combinación de lo que opina mucha gente, pero no estrictamente, digamos, es una mirada relativamente particular. Y yo creo que tiene que ver con esto. Para mí hay tres cosas que modifican esta curva, que son las políticas públicas, el comportamiento social y el grado de seropositivización. O si vos querés, para llamarlo mejor, porque seropositivización no sería técnicamente correcto, sino de protección inmune. Y después te voy a decir por qué digo esto. Entonces, a mí me parece que las grandes curvas que ascendieron muy rápidamente, porque los tomó por sorpresa, como la china, la italiana, la española, en fin, tuvieron un fenómeno que ninguna de las primeras tres cosas ocurría. Es decir, cuando llegó la curva no había protección inmune de la ciudadanía, tampoco había políticas públicas instaladas y tampoco la gente sabía bien qué hacer, ni cómo protegerse, ni cómo distanciarse, ni cambios de hábito. Entonces, lo que pasó es que la curva aceleró rápidamente y luego se aplicaron las tres cosas al mismo tiempo. La gente se asustó y se empezó a cuidar, empezó a cumplir. Al mismo tiempo, los gobiernos hicieron las cuarentenas estrictas, más estrictas o menos estrictas, y al mismo tiempo el nivel de protección inmune aumentó rápidamente. Entonces, yo creo que las tres cosas juegan. Nosotros, digamos, y esos gobiernos por eso subieron y bajaron rápidamente, que es más o menos lo mismo que nos pasó en el barrio 31, que ahora voy a pasar a explicar un poquitito eso. El resto de los países que tuvieron una evolución mucho más, digamos, horizontal, fueron manejando estos tres componentes de manera diferente o tuvieron momentos diferentes y no se aplicaron los tres como un freno de mano muy duro, sino que fue de aplicación más temporal y alargada en el tiempo, y por eso tienen las respuestas que tienen, como Israel, Corea del Sur, en fin, otros países. Pero volviendo al planteo anterior, digamos, todo el mundo habla sobre los estudios de seroprevalencia, es decir, que cuánta gente hizo anticuerpos. Ahí hay expertos en esto mucho más que yo, así que voy a hablar con cierta prudencia. Cualquier cosa me hacen muecas si no están de acuerdo de lo que voy a decir. Pero digamos, yo estoy convencido que el efecto o el fenómeno rebaño es un efecto de bloqueo masivo de la ciudadanía, muy demostrado y estudiado por los ingleses de mucho tiempo, las vacunas, así que sé yo. Pero yo estoy convencido de que hay un componente progresivo, porque además no tiene ninguna lógica pensar que no lo hubiera, que no es lo mismo 5% de las personas que ya tuvieron la enfermedad que 10, que 15, que 20,
y proporcionalmente ese fenómeno va ocurriendo a lo largo del proceso digamos, de contagio, y también que la respuesta inmune no tiene que ver solamente con la cero prevalencia, sino que la inmunidad es mucho más compleja que la positivización de los anticuerpos, la respuesta, digamos, celular, en fin. No quiero hacer una cosa muy técnica porque seguramente hay mucha gente que no es técnica escuchando esto. Pero dicho esto, a mí me parece que una cosa es el susceptible nativo, que es el que teníamos cuando empezó todo eso, esto ahora, y otra cosa es el susceptible indefinido, que es el que no tiene anticuerpos, pero que a lo mejor estuvieron expuestos al virus. Digamos, y mi experiencia en la 31 es que la seropositivización de nuestro barrio 31 ha sido muy significativa. Estamos terminando de analizar los datos y por lo tanto no puedo decir un número, pero fueron bastante mayor a lo que nos han reportado estos estudios de seroprevalencia, entre 5 y 20%, digamos. Nosotros estamos por arriba de esos valores de manera significativa. De manera que tal vez allí haya una cuestión de que, como España promedia todo el territorio y eso para esta enfermedad no corresponde, o tal vez que los cortes son un poco precoces y le falta un poquitito más de andar, o los test que usaron no son tan sensibles, o algunas personas que arrancaron, hay quienes piensan que esta pandemia viene desde noviembre por Europa, que no es tan reciente, y entonces algunos que ya tuvieron pérdida de valores titulables. En fin, yo creo que ahí hay un conjunto de cosas, pero que no es lo mismo una persona que tuvo exposición al virus y no tiene anticuerpos muy detectables que una persona que nunca lo tuvo. Así que yo creo que la combinación de estas tres cosas, que la gente cumple y aprende, las políticas públicas que se instalan rápidamente, pero sobre todo que yo creo que el fenómeno de protección inmune es más significativo de lo que la gente dice, y es una opinión absolutamente intuitiva, si ustedes quieren la mía, en base a algún conocimiento científico y algunos datos que tengo en la ciudad, nos dan cierta expectativa un poquito mejor a la que muchos pronostican para después de la primera gran curva. Y, ministro, ya la última, no le robo más tiempo. ¿Cree que llegado el caso en las segundas olas en Europa, si llegan a ocurrir, que es lo que se estima, cree que la cuarentena va a ser la herramienta utilizada mayoritariamente por los países europeos nuevamente o que van a modificar alguna de estas medidas? Yo creo que las segundas olas van a ser sensiblemente menores a las primeras, sobre todo en los países más complicados. No estoy hablando de Australia, de Nueva Zelanda, porque ahí el comportamiento es diferente, pero sí estoy hablando de los países europeos que estuvieron más complicados. Yo creo que las segundas olas van a ser bien menores por las cosas que estoy diciendo y por los aprendizajes de los gobiernos de cómo intervenir rápidamente, pero decididamente en alguno de ellos pudiera haber alguna necesidad de distanciamiento obligatorio, pero no me imagino que vaya a ser el instrumento principal. Yo creo que las segundas olas tienen una posibilidad de ser gestionadas muy diferente a la que tuvieron las primeras olas. ¿Cuándo cree que podremos hacer un evento como estos, como hacíamos el año pasado y el anteaño, personalmente? Depende en qué país lo quieras hacer. No, acá en Argentina. Nos gusta acá. Yo diría que los encuentros en lugares cerrados es otra cosa que hemos aprendido, que no hay tanto riesgo en los espacios abiertos, aunque lo hay, sobre todo la interacción muy cercana, pero que en los lugares cerrados este virus es demoledor. Con lo cual me parece que vamos a tener que hacer un autocine y proyectarnos en la pantalla y mirar dentro del auto por un par de meses más todavía. Ministro, muchísimas gracias en este contexto, en este momento particular, por esta entrevista con Forbes Argentina en el contexto de este tercer encuentro del Summit de Healthcare que venimos haciendo. Muchísimas gracias, ministro. No, por favor, saludos a todos y un gusto estar con todos ustedes.